¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace escasas horas, según grabo este vídeo, ha habido un anuncio muy interesante, aunque también con muy poca concreción, que han hecho dos empresas importantes. Por un lado estaba Toyota, anda que no voy a hablar de Toyota en los próximos vídeos, y por otro lado estaba la energética Repsol. ¿Y qué es lo que han anunciado? Pues han anunciado una primera red de recarga de supercargadores, podríamos decir, pero no de automóviles eléctricos, sino de automóviles movidos por hidrógeno. Es curioso e interesante como cuando viajas por Europa y te vas a otros países, por ejemplo a Suiza o a Alemania, son los dos casos así que tengo más recientes en mi cabeza, te encuentras automóviles de hidrógeno circulando por la ciudad. En algunos casos son coches que llevan una etiqueta de un centro de investigación o un centro de desarrollo tecnológico, y en otro caso son coches de empresa o son taxis, que es una situación muy parecida a la que teníamos con los automóviles eléctricos pues ya hace unos cuantos añitos, hablamos de 10, 12 años. Y es que ese es más o menos el retraso que lleva el vehículo de hidrógeno a la hora de circular por las carreteras y de que se venda. Prácticamente no hay oferta y la red de recarga de hidrógeno en la carretera es inexistente, con lo cual estos coches literalmente a día de hoy en España no se pueden mover. Lo que no quita que en otros países, teniendo sitios donde recargar hidrógeno, sí que se estén moviendo e incluso se estén utilizando de manera exitosa como taxis, como en California, como digo, Suiza o en Alemania. Por eso que se anuncie una red de hidrogeneras es una cosa muy interesante, y en este caso además con un fabricante de coches, que en este caso es Toyota, y que podría replicar, quizá, quién sabe, el modelo de puntos de carga de hidrógeno que en su día montó Tesla y que ahora tantísimas satisfacciones y tantísimo dinero le está dando y le va a dar al fabricante de automóviles eléctricos estadounidense por haber tenido la audacia de poner la recarga en la carretera para que sus usuarios pudieran utilizar los automóviles, lo cual, dicho sea de paso, es una demostración empírica, una explicación de que si no hay una red de recarga de automóviles eléctricos, no se van a vender automóviles eléctricos, por más que podamos hacer cálculos, análisis e ingenierías de cuánta es la necesidad real de puntos de carga que hay en el camino. Al final, la gente no funciona así, y Tesla abrió el camino y puso, digamos, un claro punto de llegada en el que la red de supercargadores era necesaria para poder empezar a vender vehículos. Os cuento todo esto porque esta red de recarga de hidrógeno sigue siendo algo etéreo, sigue siendo algo que no sabemos muy bien si se va a desarrollar o no, y en este caso el anuncio entre Repsol y Toyota ni siquiera nos dice cuántos puntos de carga de hidrógeno se van a poner. Lo que sí que dice que son una red de recarga que va a ir en los principales nodos de comunicación del país y pensado específicamente para empresas. O sea que en esta primera fase se trata de algo, podríamos decir, mínimo, circunstancial. Se está pensando en el transporte privado sobre todo, y veremos cómo evoluciona esto en el futuro. Hay otras energéticas como Cepsa que también están interesadas en montar puntos de carga de hidrógeno, y de hecho próximamente aquí en este canal vamos a ir a un sitio donde se puede cargar hidrógeno para que veáis cómo se hace y qué es lo que se hace en el lugar, que es muy interesante, aunque no tiene mucho misterio. Es una manguera como si estuvieras cargando gas natural o si estuvieras cargando GLP, solo que con las características de seguridad y con las boquillas específicas de este tipo de gas en concreto. Pero, como os decía hace un momento, al final se demuestra la importancia y la contundencia de tener una red de recarga para que la gente se anime a tener coches eléctricos. Y de eso, de la red de recarga en España, es de lo que te voy a hablar a continuación, porque directa y llanamente se puede calificar como de auténtico desastre a día de hoy. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, desastre, a ver, habrá empresas que digan, oiga, perdone, es que nosotros hemos invertido un montón de dinero y tenemos un montón de puntos de carga en España ya colocados, ubicados, y ya se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Y yo diré, sí, efectivamente, es totalmente cierto. A lo que voy con lo de desastre es a cuál era la previsión y la planificación supuesta para el despliegue del automóvil eléctrico vinculado al despliegue de los puntos de carga para automóviles eléctricos. Y aquí los datos que te voy a dar ahora son los datos que acaba de hacer públicos ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Es decir, que no es algo ni que esté condicionado por mis opiniones, sean unas u otras, o que esté sesgado de alguna manera. Esto es tal cual lo que dice ANFAC. Y lo que dice ANFAC es que en España actualmente hay registrados 26.718 puntos de recarga que cada día van cambiando, cada día ese número va aumentando. Pero hay un primer dato que es terrorífico, que es terrible. Aquí en el canal os he contado muchas veces como hay aproximadamente un tapón de 40-50.000 puntos de carga que están todavía planificados, pero que no se han podido estrenar ni poner en marcha por la falta de permisos en alguno de los momentos
del proceso de poner puntos de carga en la carretera, y lo cierto es que según ANFAC, de estos 26.700, casi 27.000 puntos de carga para automóviles eléctricos, la friolera de 6.475, es decir, un 25%, es decir, redondeando, 1 de cada 4 puntos de carga, o no funciona, o no está operativo, o eso, no está operativo por motivos diversos, que pueden ser que un día se estropeó y nadie más se preocupó nunca de volverlo a poner en marcha, o directamente que el poste está puesto, pero todavía no está funcionando por el motivo que sea. 1 de cada 4. Cualquiera que se mueva por ahí con un automóvil eléctrico de una manera continuada y vaya a sitios muy dispersos, se habrá dado cuenta de dos cosas. Por un lado, que esto ha mejorado bastante, que antiguamente era muchísimo peor. Se ponían los puntos de carga como el que planta un pino y nunca más nadie pasaba por ahí a ver cómo estaba funcionando el asunto. Y por otro lado también que todavía hay muchos puntos de carga que no están operativos o están sin estrenar. Un 25% es muchísimo, pero si te digo que a día de hoy tendríamos que tener en España 45.000 puntos de carga y tenemos 26.000, de los cuales un 25% no funcionan, pues nos vamos a unas cifras locas en las que estamos lejísimos de los objetivos que nos habíamos marcado. Y ojo, que en el año 2025 la previsión es que en España debería de haber 90.000 puntos de recarga para automóviles eléctricos que tienen que estar disponibles para todo el público. Y todo esto, además, sabiendo, como sé muy bien, y teniendo en cuenta que hay empresas privadas, que hay gente que está trabajando muy duramente para intentar integrar todos estos sistemas que han nacido cada uno de su padre y de su madre, para que la experiencia de utilización sea mucho más sencilla y sea mucho más útil. Hay cosas que ayudan, como la normativa que dice que los puntos de carga van a tener que ser como un TPV y puedas pagar directamente con tarjeta sin tener que bajarte aplicaciones y sin tener que bajarte costosos sistemas de comunicación en los que además tienes que compartir tus datos, pero queda muchísimo terreno todavía para hacer una buena integración y para hacer que la experiencia de recarga sea lo más fácil posible allá donde te toque. Tenemos los dos extremos de la cadena, tenemos que tener 300 aplicaciones y por otro lado también hay puntos de recarga en los que llegas y ya ni siquiera hace falta abrir la app. Si estás registrado en esa empresa, reconoce tu coche, lo pones a cargar porque lo habías registrado antes sin tener que hacer ningún paso más. Estamos en los dos extremos de la cadena y lógicamente esto, que es lo top, que es lo mejor, es de lo que menos abunda, pero a lo que deberíamos de tender y vamos a tender. La gran pregunta es ¿a qué velocidad vamos a desarrollar esto teniendo en cuenta el sitio en el que estamos? Y el sitio en el que estamos, si queréis podemos hacer un análisis por población, y los datos que nos da ANFAC es que en España hay 383 puntos de recarga por cada millón de habitantes. En Francia, 1.288 puntos de carga por cada millón de habitantes. Y en un país como Portugal, 745 puntos de recarga por millón de habitantes, que es casi el doble de lo que tenemos en nuestro país. Portugal, que es un país como Francia, que está por encima del 20% en la venta de automóviles nuevos enchufables, mientras que en otros países, como puede ser Inglaterra o Alemania, la venta de coches enchufables está ya entre el 30 y el 40%. También habría que hacerse la pregunta de qué es lo que está pasando aquí. La previsión es que tenemos actualmente 99.000 coches electrificados, vendidos nuevos electrificados, cuando tendríamos que estar casi en 200.000, o sea, estamos en la mitad de lo que deberíamos de haber conseguido. Y la planificación no deja de ser también más triste porque se supone que en el año 30 en España tendría que haber 1,3 millones de automóviles electrificados circulando por las carreteras, y si seguimos con los números actuales del crecimiento actual, la cifra va a ser de poco más de medio millón, es decir, de nuevo, menos de la mitad de lo que estaba previsto. Y aquí hay una gran pregunta que todo el mundo debería de hacerse, y es lo fundamental, que es ¿por qué? Si la administración obliga a los ciudadanos y obliga a los fabricantes a cubrir unos cupos y a cubrir unas cifras de consumo de un producto y también de venta de un producto, obligados por ley, por norma, forzados a cumplirlo, ¿por qué la administración no cumple con sus compromisos? ¿Por qué se los salta a la torera? ¿Por qué utilizan esa práctica trilera y farsante de obligar a unos a hacer unas cosas que luego ellos en sus propias obligaciones no cumplen? Y aquí entra todo lo relativo a la normativa de la puesta en marcha de los puntos de carga y cómo son incapaces las administraciones y las empresas implicadas en acelerar este proceso, e igualmente también todo el sistema de ayudas a los automóviles eléctricos. Sea más que demostrado que solamente con las ventajas que el automóvil eléctrico tiene de ahorro de coste cuando te compras uno, no son suficientes para que la ciudadanía, de momento, los compre de manera masiva.
y esa ayuda muy jugosa que da la administración, igualmente también somos el único país de Europa que no se te da cuando compras el automóvil, que no se resta del precio del vehículo, sino que se resta una vez que ha pasado en muchos casos un año, con un montón de trámites de por medio, e igualmente teniendo que rendir cuentas a la administración pública, teniendo que rendir cuentas a Hacienda, con lo cual el montante de estas ayudas se acaba reduciendo pues en una cifra normalmente entre el 15 y el 20 y pico %. Así que con todo esto lo que hace la administración igualmente también es eso, obligar por ley a una serie de cuestiones que luego ellos mismos no cumplen, e igualmente también que luego ellos de manera oculta o de manera sesgada por debajo van recortando de un modo u otro. Así que el sistema de desarrollo del automóvil eléctrico en España es evidentemente algo mal planteado y, queridos amigos, por mucho que la normativa vaya para adelante o para atrás o que evolucione, está claro que mientras no haya un coste de adquisición X para la compra de un automóvil eléctrico, mientras no haya la posibilidad de tener una infraestructura de recarga también en casa suficientemente atractiva para todo el mundo, y mientras el precio de adquisición de los automóviles eléctricos no llegue a un nivel de costes en el que la gente vea muy claro lanzarse al coste de oportunidad, el desarrollo del automóvil eléctrico en España está condenado, teniendo en cuenta que por encima de todos estos factores están los factores de la administración, que son los que menos empujan a su desarrollo. Seguiremos a la cola de Europa y seguiremos yendo muy lento, mientras la edad media del parque móvil, teniendo en cuenta que todas las ayudas están puestas en un lado pequeño de la compra-venta de automóviles, seguirá alargándose, seguirá haciéndose cada vez mayor, coches cada vez más viejos, más peligrosos y más contaminantes mantenidos, como ya está ocurriendo en el día de hoy, donde hemos pisado ya la zona de los 14 años de media de edad en los automóviles que circulan por el país. Así que, queridos amigos, esta es la fotografía, esta es la situación, y veremos cómo evoluciona en los próximos años. Aparentemente tiene que evolucionar mucho mejor, pero la cuestión es cuánto de mejor va a ser esa evolución y si se va a poder compensar todo el tiempo que se ha perdido, que se está perdiendo hoy y que no sabemos, probablemente se perderá en los próximos meses y años. Nada más, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.